hora de hacer política, es hora de conocer a los personajes. Porque es hora de hacer política, es hora de conocer a los personajes. ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos de La Data. En esta mañana nos encontramos con Gonzalo Albán, quien él es coordinador de estudios políticos de la Universidad Ecotec y estuvo también como candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gonzalo, bienvenido a Personajes. Muchas gracias, Melanie. Un gusto saludarles a todos los amigos de La Data. Un gusto poder compartir con ustedes lo que habría sido esta experiencia y quizá hablar un poco también de cuáles serían mis proyecciones para los años venideros. Así es, Gonzalo, pero en este caso vamos a topar un poquito acerca de todo esto que ha venido durante todo este proceso electoral, la coyuntura política, más que todo ahora los resultados como tal, ahora con cuanto con conteo de los votos del Consejo Nacional Electoral y estos resultados en estas elecciones, ¿qué te parecieron a ti? Mira, yo creo que el proceso se ha llevado de forma transparente. Hay por ahí algunos personajes que alegan un posible fraude. Yo frente a ello podría decir, o quizás más bien podría hablarles del análisis político y entender el comportamiento que ha tenido el votante en estas elecciones. Y es que este ha votado por lo que previamente quiso, porque la realidad es que el correísmo ha logrado posicionarse nuevamente en provincias importantes, ha logrado captar alcaldías importantes y prefecturas importantes también, y eso es algo que la política debe analizarlo de manera técnica y por supuesto desde una perspectiva no de pasiones, sino más bien de entendimiento al electorado. Porque si no se comprende al electorado y sus cualidades y sus decisiones, no se estaría viendo la realidad del asunto y de la problemática que el día de hoy tenemos. Un gobierno que ha afectado muchísimo la calidad de los servicios públicos, que no está atendiendo con obra pública a los ciudadanos, es obvio que va a tener una respuesta de esta manera y que hace que el electorado a su vez también vaya hacia esa administración en la que percibió y en la que recibió mejor calidad de servicios o que se siente más cercano a esta o que tuvo mayor conexión con el ciudadano. Eso es algo que debe entenderse, que debe analizarse, no es algo que nace de la nada, ni mucho menos que puede ser producto de un fraude. Entendamos que los sectores se han pronunciado en las urnas y eso es algo que debe respetarse, ¿no? Porque al fin y al cabo es la democracia y eso es lo que ha decidido el soberano, por más que no nos guste o no le guste a alguien, esto es algo que debe respetarse. Gonzalo, sin embargo, algunas encuestas que se realizaron durante esta campaña electoral, en este proceso previo a las elecciones, algunas encuestas indicaban que, por ejemplo, por el referéndum, la consulta popular, el sí era quien estaba liderando. Asimismo, con algunos candidatos que lideraban, sin embargo, los resultados, tal vez es por eso que les ha sorprendido. Mire, las encuestas son una herramienta que permite al tomador de decisiones, a quien participa como político, como candidato o como el que defiende alguna postura política, le permite tener una referencia de qué es, ¿no? De cómo está el mercado, cómo se está dando el análisis de estas propuestas. Pero no significa que esto sea el todo. ¿Por qué? Porque el todo se confirma en el momento en que se realiza la votación. Es ahí cuando se concreta y se sabe en detalle qué está ocurriendo. ¿Por qué? Porque en esto hay un margen de error importante también que debe tenerse en cuenta. No puedes considerar que si el día de mañana haces una encuesta en este sector, vayas a tener el mismo resultado en un sector totalmente distinto de la ciudad o del país. Eso es algo que debe entenderse y que muchas veces los encuestadores o los medios no tienen en cuenta, por ende la importancia de poder aterrizar esto a algo más exacto, ¿no? Es decir, al momento de analizar las encuestas, poder considerar y entender cuál es la ficha técnica que ésta tenga, para poder validar si ésta efectivamente va a presentarnos un posible pronóstico de lo que se daría en el resultado final. Pero las elecciones son al fin y al cabo la muestra directa de qué es lo que busca el electorado. Gonzalo, pero en esta campaña política, en esta campaña electoral que tú te postulaste como candidato para el Consejo, ¿qué tal durante todo este proceso, esta experiencia? ¿Qué nos puedes conversar respecto a eso? Mira, un proyecto interesante, una iniciativa interesante que de mi parte, porque esto algo ya lo veo como un proyecto personal, me permitió conocer muchísimo del entorno electoral que no lo conocía previamente. El poder recorrer el país, el poder conversar con las personas, aterrizar a la realidad de las personas, que ya lo venía haciendo desde la academia, pero esta vez ya en un contexto electoral que es distinto, ¿no? Si bien es cierto, los candidatos estábamos prohibidos de realizar campaña electoral, pero esto no nos impidió de poder conocer el país, de recorrer, de buscar espacios como foros,
para discutir, para exponer, para conversar de nuestras propuestas, como también hacer visitas de medios. La Data, y lo agradezco, en algún momento también nos recibió para poder conversar de esto y exponer nuestras propuestas. Entonces, para mí fue una experiencia muy valiosa, sin duda algo que tampoco nos conecta o nos ata a partidos políticos, porque en esto no éramos auspiciados por partidos políticos, sino más bien que teníamos una participación independiente que nos permitió también exponer esa importancia de hacer una política distinta, una política ciudadana, que no se apega a intereses de pocos, ni mucho menos a banderas políticas, sino que verdaderamente piensa en el ciudadano. Mis propuestas estaban orientadas en poner al gobierno a trabajar desde el control social, que era la dignidad que aspiraba. Al día de hoy, si bien es cierto, no he logrado estar dentro de los 3 primeros, que son los titulares dignidades, lograste, ¿no? Pero logré estar dentro de los 6 primeros, que para hacer una campaña austera y una campaña impulsada desde el intelecto y la creatividad de un equipo de jóvenes, porque tuve la oportunidad de trabajar con jóvenes que de buena voluntad se decidieron sumar a este proceso, logramos un resultado importante de 650.000 votos a nivel nacional, lo que yo considero muy valioso y por supuesto que agradezco a mi equipo, al equipo de jóvenes que se sumó a esta importante labor y que nos posiciona en el 6º lugar, lo que nos permite llegar a una consejería suplente. Y claramente, como mencionaste, este organismo realmente no debió haber sido postulado o realmente impulsado por algunos partidos políticos, sin embargo algunos candidatos lo hicieron, que fueron los candidatos del correísmo. Bueno, yo en esto, y lo dije en alguna entrevista previa, ¿no? Más allá del apoyo que se tenga, creo yo que antes de ser parte de un partido, los políticos son ciudadanos también, ¿no? Entonces no se puede eximir de este derecho de pronunciarse por una preferencia a los ciudadanos en general que pueden haber votado por su candidato preferido, ¿no? Aparte también en la papeleta cada uno tenía una numeración en donde el electorado mismo podría perderse. Creo yo que eso puede también haber contribuido a que, por ejemplo, los candidatos que estaban en el primer lugar o en el último lugar o en el extremo o en la parte de centro, o sea, todo esto puede haber incidido en que el electorado puede haberse decidido también. O sea, es una votación algo compleja, difícil de analizar, porque las decisiones del electorado pueden ser por múltiples factores. ¿Por qué? Porque se parte de que la información que pudo haber sido concedida por el candidato no pudo haber llegado a todos los electores, porque no había suficiente difusión de ello, porque la campaña te permite hacer llegar esta difusión a mayor persona. Sin embargo, habían factores de decisión múltiples al momento de decidirte por algún candidato dentro de la papeleta del Consejo. Sin embargo, Gonzalo, entraste tú dentro de esos seis postulantes posibles de que puedan llegar a obtener este cargo, y aparte que como académico, y ahora que tal vez que se viene más adelante esos proyectos, ya que tuviste un buen porcentaje, ¿será que se vienen más proyectos políticos? Por supuesto, yo creo que la política es un proceso, y lo voy a ver más como política, como democracia, porque la palabra política puede estar muy denostada, pero el participar de la vida democrática es un proceso. Este fue mi inicio, este fue mi debut, pero no mi despedida. Es momento de construir un proyecto que responda a los intereses ciudadanos, que parta por una gestión pública técnica, que entienda el aspecto técnico y la importancia de la generación de resultados, pero que también sea política, que entienda la necesidad de los ciudadanos, que entienda cómo conectar con los ciudadanos, que entienda cómo llevar esto a la práctica, porque no es lo mismo el técnico que está encerrado en su escritorio al que puede recorrer, visitar y el que entiende la realidad ciudadana. Eso es lo que debemos trabajar. Construir técnicos políticos, sería el término que yo sostengo, es algo que debemos impulsar quienes empezamos en este proyecto democrático, de la vida democrática, y no solo ser nosotros, sino sumar cada vez más personas que puedan contribuir a que los objetivos del país se den. Tenemos que lograr un país de bienestar, un país que no olvide al ciudadano, un país que tenga gestores públicos, que sean agentes de cambio, que logren cambiar la realidad que al día de hoy vivimos. Gonzalo, y con todo esto que está sucediendo actualmente en el país, respecto directamente con el gobierno, realmente está teniendo una caída, más que todo con esto de la consulta popular, su fraude con fraude electoral que me están mencionando algunas personas. Sin embargo, ya podemos escuchar tu postura de que consideras que todo se está llevando de la mejor manera. Mire, Sin embargo, en esta parte del gobierno, ¿qué consideras exactamente que debería hacer ahora? Porque muchas personas se están levantando en contra de él. Mira, hay que saber perder. Hay que saber perder. Eso es algo necesario en la democracia, como también hay que saber ganar. Cuando se gana se tiene que lograr con humildad, pero también esa importante parte de saber perder, porque si no siempre vas a alegar un fraude frente a cada elección. Y fíjate que hoy el gobierno, el poder, lo tiene otro.
Antes también se hablaba de un fraude electoral en otro proceso, sin embargo hoy también sabiendo que el gobierno está a cargo del presidente Lasso. Entonces, que el presidente haya perdido es un pronóstico en su propuesta, ¿no? Es una realidad de que el ciudadano está rechazando la política que actualmente se está aplicando. Entonces, si bien es cierto, pudieron haber existido cambios de manera anticipada y no esperar llegar a una derrota para ello. Yo siempre dije que la consulta, el referéndum, era un capricho electoral que se estaba dando porque no verdaderamente iba a solucionar las necesidades de los ciudadanos que hoy, al día de hoy, tienen. Sin embargo, esto se transformó en un medidor también para la aprobación del presidente, que claramente nos deja ver que no existe esa aceptación. Es decir, el ciudadano de a pie, el que trabaja, no acepta la política que actualmente se está dando, más allá de la naturaleza de la pregunta. Imagínense eso, ¿eh? Más allá de la naturaleza de la pregunta, que era sesgada al sí, porque tú ibas a preguntarte y ibas a decir, ¿cómo voy a responder que no a esa pregunta? Pues más allá de eso, el ciudadano se pronunció y expresó su rechazo. Entonces, el gobierno está bastante afectado, su credibilidad afectada. Yo sí pronostico días de inestabilidad muy fuertes. El acuerdo nacional al día de hoy no es posible. Los acuerdos se logran cuando se está en fase de conflicto, no necesariamente después de una derrota, porque es cuando estás en fase de conflicto que tú cedes y propones. Y es ahí cuando otro acepta y cede también. Pero al día de hoy esto sería ya muy tarde. Vamos a ver qué pasará para los próximos días. Habrán días de inestabilidad, sí, es lo que se puede pronosticar, pero veremos de qué forma hábil el gobierno podrá manejar dichas crisis. Exactamente la coyuntura política que está existiendo, Gonzalo, y bueno, en la parte de que estás mencionando del gobierno, en este acuerdo nacional que fue a través de un llamado del presidente Lasso, sin embargo muchos se oponen, muchas personas políticos, entre ellos también Rafael Correa, mencionó a través de un video de que no van a apoyar este acuerdo nacional que Lasso lo indicó. No es momento, como lo decía, esto pudo haberse hecho antes de la misma consulta, el mismo referéndum, porque es difícil que tú le digas a una población a quien llamaste antipatria, narcotraficante, aunque no lo era, por pronunciarse en contra de la consulta, buscar ahora un acuerdo. Es difícil después de haber denostado a todas estas personas que expresaban su participación democrática, su decisión democrática, ¿no? Entonces, un grave error del presidente haberlo hecho de esa manera y al día de hoy arrepentido, porque está derrotado, hay una derrota frente a la consulta popular, pretender lograr un acuerdo de manera inmediata. O sea, eso no es estratégico. Me preguntaría quién lo está asesorando por esa vía, ¿no? Porque no es la medida. En eso también se habla, y también se habla más que todo de un cambio dentro de su gabinete debido a todas estas falencias que durante todo este tiempo el presidente ha presentado. Eso es una buena decisión, definitivamente eso es una buena decisión. Suena el nombre de Henry Cucalón para ministro de gobierno. Si bien es cierto, Henry es un profesional de primera, lo considero un profesional de primera, veremos qué tan fácil puede ser administrar la crisis que actualmente se vive dentro del gobierno, porque es un trabajo muy difícil el que tiene que realizar. Es más o menos como revivir algo que ya está totalmente muerto, y eso es algo difícil. Pero vamos a ver, yo tengo esperanza al menos que para los próximos días algo pueda estabilizarse, a fin de poder seguir expresando nuestro reclamo popular y exigencia frente a que el gobierno cumpla con lo que le corresponde, que es algo que no se ha dado durante estos 2 años. Gonzalo, ¿qué consideras que le falta al Ecuador respecto a las autoridades para que realmente toda esta situación cambie, mejore? Autoridades cercanas al ciudadano. Tenemos autoridades de azotea que ven la realidad del ciudadano muy distante, cuando éste debe estar ahí, acercándose, viviendo de cerca lo que éste vive, que es algo que no está pasando. Y adicionalmente autoridades que crean en el Estado como un promotor de desarrollo, de bienestar, que no debe estar entrometido en todo, pero que sí debe contribuir a que las personas tengan días mejores, a que pueda salir acá, ¿cuál es su nombre? Byron, que pueda salir don Byron a la calle y que salga con la seguridad del caso, que pueda tomar una buseta y saber que su familia lo va a esperar en la casa sano y salvo, que no debe ser asaltado en las calles y demás. Eso es que el Estado cumpla con su trabajo, que el Estado provea seguridad, que el Estado provea servicios de salud pública con calidad, que el Estado provea educación pública de calidad. Pero al día de hoy nos están debiendo, nos deben muchísimo, y eso es algo que no debe pasar. Las autoridades deben entender que el Estado puede generar ese desarrollo, contribuir a ese desarrollo, pero también generar esas condiciones propicias para que el sector privado pueda desarrollarse en calma y con fe. Y eso se vio reflejado este domingo 5 de febrero en las urnas. Definitivamente el resultado electoral que se tiene es eso, es una reacción frente al olvido, a la falta de política cercana al ciudadano que se ha tenido. Definitivamente esto es una reacción y es algo que debe analizarse. Al político le falta humildad, a los políticos le falta humildad, por eso prefiero tener esa participación de ciudadano que escucha, porque debes partir por escuchar
Al político le falta esa humildad de reconocer errores y de no poder retroalimentar porque no los escucha, porque no los reconoce. Eso es un error totalmente grande que ha llevado también al fracaso a muchos en este proceso electoral. Gonzalo, no lograste tal vez ingresar a este organismo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero ¿qué proyectos? Porque te veo realmente como académico y con todas esas ganas de que has analizado como político para poder ayudar a la ciudadanía, a todos los ecuatorianos. ¿Qué proyectos tal vez más adelante se te ven? Bueno, seguir trabajando desde la academia, eso es algo que tengo ya en mi sangre, es algo que me gusta, que lo disfruto y que sé que se puede despertar a muchos ciudadanos más a través del conocimiento, que es lo que nos lleva hacia la verdad. Y adicionalmente, trabajar desde los sectores sociales también, contribuir con causas sociales, poder despertar espacios de debate, de diálogo ciudadano, fomentar mecanismos de participación ciudadana también. Como bien mencionas, no he sido electo como titular, sin embargo, el poder ser suplente de esta institución me da esa oportunidad también de poder seguir impulsando mecanismos de participación ciudadana, coadyuvando a que la sociedad pueda tener ese importante despertar, de poder vincularse a los procesos de construcción de país, que es algo que debemos hacer quienes estamos interesados en dejar atrás la realidad que estamos viviendo y poder crear un país con mayor bienestar, con mayor calma y por supuesto con mejores días para nuestras familias y nuevas generaciones. Y tu mensaje, Gonzalo, a todas esas autoridades que quedaron electas este domingo, ¿cuál es ese mensaje más que todo para exhortarlos a cada uno de ellos para que realmente trabajen por el pueblo? El poder para servir, jamás para lucir. Es momento de que ese poder se transforme en un verdadero resultado para los ciudadanos. Es momento de poder contribuir a que todos tengamos mejores días. Dejen atrás la variedad y trabajen por el pueblo ecuatoriano. Gonzalo, queremos agradecerte por habernos acompañado en esta mañana aquí en Personaje, comentándonos un poquito de cómo tú mencionaste todo este proceso electoral, acerca también de cómo el CNE está llevando el control de los votos y todos estos proyectos que nos has contado aquí en este programa de Personajes, como siempre acompañarnos en nuestro programa. Muchísimas gracias, Melanie, a todo el equipo de producción y a quienes también están expectando este espacio. Un gran saludo, un fuerte abrazo y muchas gracias. Que tengan un excelente día, soy Melanie Pincay y esto fue Personajes. Es hora de hacer política, es hora de conocer a los personajes. Porque es hora de hacer política, es hora de conocer a los personajes.